al YouTube de todos los que he grabado. Un video. Y ahora, miren, nuevo. Invertimos al internet porque nos dijeron que para subir videos se necesitaba esto. Y ahora lo fuimos a traer, pero ya probé y nada pasó. Así que vamos a tener que meternos al YouTube y al Google para ver qué estamos haciendo mal, porque algo estamos haciendo mal. No puede ser. Aleluya, bendito Dios, damos gracias a Dios porque hemos estado bajo ataque y no ha sido fácil soportar, y no ha sido fácil, aleluya, poder estar aquí parados, con temor y temblor nos paramos aquí y hoy queremos compartir una enseñanza muy bonita, aleluya, bendito Dios. Como ustedes saben, yo soy un predicador no, sin ninguna condición denominacional, no creo en el denominacionalismo. Estoy seguro que todo lo que es denominacional es una religión. Estoy seguro que todo lo que es denominacional es obra de los hombres. Amén. Aleluya, paz, hermano. Y puedo con la Biblia mostrarle a las personas, aleluya, y cada vez que predico me cierro más las puertas con las iglesias pentecosteses también, amén. Antes me dejaban ir a predicar a las iglesias pentecosteses, pero cada vez que predico más se alejan de mí, más me sacan. Yo no sé si dicen que aman la palabra de Dios, y yo, hasta donde yo sé, yo predico la palabra de Dios. Si hay alguno de ustedes que pueda decirme que yo no estoy predicando la palabra de Dios, pues que lo diga. Que me diga, mire hermano, esto no está bien, ¿verdad? Entonces, yo pudiera con mucho gusto sentarme y ver qué es lo que está sucediendo, porque, aleluya, bendito Dios, cada vez me cierran las puertas. Y los que se vienen y me conocen, quieren estar con mi esposa, pero no quieren estar conmigo. No quieren venir acá, prefieren estar allá donde les mientan, donde los alivianen, pues, así, donde los traten bien así, bien bonito, que les digan cositas bonitas, porque es que el Señor habla de paz, pero por supuesto que Dios habla de paz. Pero vamos a seguir nosotros adelante, porque es que esto es el que persevera hasta el fin y el que camina en la verdad. No solamente es el que dice yo creo, o yo sé, o yo conozco. Mas sin embargo, fíjense que aquellos le dijeron al Señor que conocían, y el Señor les dijo, aleluya, bendito Dios, que porque conocían y no hacían, más bien de pecado les sería del saber conocer y no hacer. Entonces nosotros estamos procurando que nosotros, hermana Isabel, conozcamos, pero que hagamos. Porque si conocemos y no hacemos, entonces andamos peor que los incrédulos. Amén, aleluya, bendito Dios. Y pues queremos que Dios se glorifique en todo, ¿verdad? Para que Dios aleluya, bendito Dios, nos están pidiendo oración. Aquí dice bendiciones, y por mí, por favor, soy cristiano y de vez en cuando el temor me paraliza. Claro que sí, vamos a orar por ti y por tu familia, amén, aleluya. Vamos a hacerlo, hermana Isabel, al final del servicio nos están pidiendo oración, amén. Amén. Aleluya, bendito Dios. Y eso es bonito, mire, ahí es donde queremos que se sea compensado. Si aquí no quieren estar, pues que no estén. Lo que queremos es enseñarle la palabra de Dios a la gente y a nuestro corazón. Porque primero vamos a empezar por aquí. Porque hay muchos que les gusta dar, pero no tienen. Yo no sé de dónde dan. De lo ajeno dan, porque no tienen. Y la Biblia dice bien claro que el hombre de su corazón saca para dar. Entonces yo voy a dar lo que me dieron, que es la palabra. Yo no soy esos tipos de predicadores que me gusta hacer apantallar a la gente. Yo no soy de esos predicadores que me gusta andar haciendo bulla, ni haciendo aparatetos, ni nada de eso. Soy bien serio en la palabra, soy frágil como humano. No sé por qué la gente me tiene miedo. Yo
Usted sabe, a esta familia que está aquí, yo nunca la traté mal. Así sencillo, al contrario, más bien fui altamente paciente en todo lo que pude. Y pues, ni modo, no quieren. Y nosotros vamos a seguir adelante porque esto es de perseverar. Entonces, hoy vamos a hablar, aleluya, el tema, aleluya, bendito Dios, que es el Pentecostés. Aleluya, bendito Dios. Ser Pentecostés es de Dios o es de los hombres. Ser Pentecostés es una verdad bíblica. Ser Pentecostés como se hacen denominar, porque a mí lo que me pega es una tristeza como predicador de la palabra, como enseñador de la palabra, y que Dios me dé profecía como profeta de la palabra de Dios. Me pega una tristeza porque yo no sé si usted, hermana Isabel, o ustedes han notado, pero las religiones allá afuera no están divididas. No. Si usted va a los musulmanes, todos estudian el Corán. Pareciera que no estuvieran divididas. Por supuesto, se dividen cuando ya llega el racionalismo del hombre, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vemos que los que tienen miedo de ser agredidos, ellos dicen que, por ejemplo, ellos no son extremistas, ¿verdad? Pero digámosle el Islam. El Islam, aunque los que digan que no son extremistas, el día que ellos oigan a sus líderes de decir el yihad, se les acabó de que ellos no son extremistas. ¿Okay? Ellos lo van a hacer porque lo van a hacer. Los católicos, ellos siguen su catolicismo. Ahí ya, hasta me mandaron un video y estuve viendo por ahí guardé el video, aleluya, bendito Dios, y me pegó una gran tristeza, pero una suma tristeza en un sacerdote por allá por Sudamérica que hizo un gran festín, aleluya, y cantando coros y todo, y dijo bien claro que los hijos de Dios no pueden ser hijos de Dios si no aman a la madre de Dios. Ya es así de sencillo. Son hijos de Satanás, son hijos del diablo, todos los que no aman a la madre de Dios. Aleluya, la que no la alaban, la que no la bendigan. Entonces me quedé totalmente con una gran tristeza. Pero por eso enseño la Escritura, para que con la Escritura crezcamos y no nos seamos... Ay, Dios mío, cuando yo veo ese montón de gente que me lleva de tristeza y me siento culpable. Me siento culpable porque en vez de estar ayunando y orando, metido en la presencia de Dios, hallando todavía, Dios mío lindo, yo conozco mi llamado y estoy haciendo todo lo posible por permanecer en ello, pero quiero meterme más. Que ya los tiempos son malos, ya. Por eso quiero que nos metamos más en lleno. Y ya para el otro martes, si Dios lo permite, vamos a volver a reinstalar el culto de oración, porque no podemos dejar de orar. Eso no, que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Si pobres vamos a vivir, pobres vamos a vivir. Si Dios se quiere llevar todo esto, que se lo lleve. Aleluya, bendito Dios. Póngase de pie, hermana Isabel. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Aleluya, capítulo 2. Hoy vamos a estudiar solamente la primera parte y el otro jueves vamos a terminarlo dando ya totalmente, porque sé que algunos que puedan ver van a estar cuestionando que dónde está el hebreo, que el arameo, que el griego, que el coino, que el coico, que el tokio, y aquí, por acá y por allá. Pero yo soy hispano. La lengua materna y paterna es hispana. Y yo hablo español. Y si el Señor me alcanzó hablando español, en español le voy a enseñar a usted. Y en español le puedo enseñar a usted. Ahora, si a Dios le place que yo enseñe en otras lenguas, pues Él me va a dar eso. Sí, es sencillo. Ya lo tiene. Amén. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Estaban sentados, oiga bien. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Padre, te damos gracias. Bendito Dios eterno. Te damos la gloria a ti, el respeto, el temor y mi temblor y el nuestro, Padre, sea para ti, Señor. Solamente para ti, Padre. Yo no estoy parado aquí porque soy el más santo de todos. Al contrario, Señor, quisiera no tener que pararme aquí, Dios mío, porque temo a ti, Dios mío lindo. Y tu temor y tu temblor se apodera de mí, Dios mío. Y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por el pecado de nuestro matrimonio. Te pido perdón por el pecado de nuestros hijos, de nuestros yernos, nueras, nietos, Dios mío. Te pido perdón por el pecado de nuestros hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelas, abuelas, de los que tienen vivos todavía, Señor. Aleluya. Te pido perdón, Padre. Oh, Dios mío lindo, por favor, perdónanos. Y como dijo la lectura que nos leyó nuestra hermana Isabel, Señor, no guardes tu enojo y no seamos consumidos en tu ira, mi Dios lindo, sino, Padre, ten misericordia de nosotros. Te pido, Padre bendito, porque tú ciñas los lomos de este varón que ha pedido oración, Señor, que tú, Dios mío lindo, en la debilidad, Dios mío, en la fragilidad, tú lo ayudes como me ayudas a mí, porque tú sabes que yo soy un hombre débil, Dios mío. Esta carne, Dios mío, pelea contra mí como león rugiente, Padre bendito, y tengo que estar todos los días de mi vida en el mismo constante pleito para vencer, Dios mío, las acechanzas del maligno. Padre, yo te pido por él, así como me levantas, así como me consuelas, así como me restauras a mí, así hazlo, y si es posible doblemente, Señor. Desde ya enviamos esta palabra de restauración en el nombre de Jesucristo. Llevamos y levantamos, Dios mío, esa voz de victoria para que este varón se levante y sean ceñidos sus lomos, y aunque haya lágrimas y aunque haya dolor, Dios mío, que él pueda guardar su fe hasta el fin de sus días, Dios mío. Así te pido por el resto de las personas que nos ven, Dios mío, por el resto de ellos también, que seas tú glorificándote. Acuérdate de nuestros hijos, acuérdate la promesa que hiciste, Dios mío, que era para los que estaban cerca y para los que estaban lejos, Dios mío. Lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Tómame y hable mis labios y seas tú hablando. Mejor cállame, Dios mío, y no lo diré por tentarte. Tú sabes que no quiero tentarte. Tú sabes que sí soy sincero para hablar contigo, pero no busco tentarte cuando te digo que mejor me dejes mudo. Pero preferiría quedar mudo por un tiempo para que mi alma tema y no venga a hablar tonterías en este lugar. No vengo a pararme aquí porque nunca he pecado contra ti, sino al contrario, porque soy el más vil pecador. Dios mío, que soy digno de muerte, Padre, pero que me aferro a tu misericordia, me aferro al Cordero tuyo que quita el pecado del mundo, Dios mío, y en el nombre de él te pido misericordia para mí y mi casa y para todos nosotros, Dios mío, para aquellos que nos ven, Dios mío lindo. Por favor, Padre Santo, glorifícate. Tú eres Dios de cerca, pero eres también Dios de lejos. Tú eres todopoderoso, y cuando digo todopoderoso es que tú todo lo puedes, es que para ti no hay nada difícil, es que para ti no hay nada imposible. Cambia nuestras vidas, quita lo cobarde, quita lo inconstante, quita el doble ánimo, quita las raíces de amargura, quita las raíces de tristeza, de congoja, de incredulidad, de todo lo que esté estorbando, Señor. Y sea nuestra fe, Padre, Dios mío, ceñida en nuestros lomos, Padre, Dios mío, oh Padre Santo, háblanos, 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 palabra de Dios y no de hombre,
Palabra de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de hombre. Por favor, te lo pido en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Ayúdanos, Padre. Son momentos que a veces como humanos, Dios mío, aunque hemos visto tu gloria, somos a veces como Israel, Señor, que vio tu gloria y todavía lloró más, Dios mío. Ayúdanos, por favor. Bendito Dios. Quiero introducir esto de esta forma. He leído esto porque la Biblia nos da un relato de un hombre que en cierto aspecto, cuando lo buscamos en la parte del antiguo pacto, aleluya, no lo encontramos de esta misma forma. No encontramos esta palabra en ninguna parte, amén, aleluya, bendito Dios, sino al contrario, lo encontramos como el día de las fiestas solemnes de Jehová. Aleluya, que es una fiesta, aleluya, bendito Dios, donde la palabra del Señor nos enseña, aleluya, Dios santo. Usted va a estar pasando, hermana Isabel, porque veo que la cámara de Facebook está muy lejos, así que voy a tratar de acercar un poquito más esto. Aleluya, bendito Dios, para que yo no tenga que acercarme tanto. Bendito Dios Todopoderoso. Ahí está. Entonces, como decíamos, la palabra del Señor viene y nos muestra, cuando escudriñamos la Escritura, a buscar el Pentecostés, a buscar la palabra Pentecostés, con ese mismo sentido no la vamos a encontrar en ninguna parte. Aleluya, bendito Dios. En la traducción en español, hablo en lo que es traducirlo al español. No, en nuestra traducción no está puesta esa palabra, aleluya, en el antiguo pacto, que es en el que vamos a estar viendo ese libro, aleluya, bendito Dios, donde Dios da las ordenanzas al pueblo de Israel, bendito Dios, y esto viene a llamarse la fiesta de Pentecostés, aleluya, como lo dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, aleluya, bendito Dios, estaban todos unánimes, aleluya, bendito Señor. Entonces, la iglesia que se hace llamar Pentecostés, el cuerpo que según es el cuerpo de Cristo, que se hacen llamar pentecosteses, se hacen llamar pentecosteses por causa de que ellos creen en el pentecostalismo, en el concepto de un simbolismo, aleluya, bendito Dios, pero el hacer eso es peligrosísimo en el concepto de que inmediatamente nos estamos saliendo de la voluntad de Dios y estamos entrando en la voluntad del hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios no mandó en ninguna parte del antiguo pacto, ni al pueblo de Israel, ni en el nuevo pacto, por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo y de los apóstoles, aleluya, a que introdujéramos nosotros denominación, que viniéramos a hacer, aleluya, un concepto de divisionismo, porque nosotros sabemos, hermanos, que el divisionismo siempre estuvo presente en el pueblo de Israel y lo podemos ver en el tiempo de Jesús más palpable que en ningún otro tiempo, declarado, aleluya, bendito Dios, con claridad, cuando dice la Biblia que Pablo se defendía, aleluya, bendito Dios, y cuando Jesús también lo hacía de hablar la palabra, dice que estaban los saduceos, los fariseos, estaban los celotes, estaban los escribas, aleluya, y ahí nos muestra cuán peligroso e inadecuado es hacer una denominación. Porque los fariseos eran una denominación, los saduceos eran una denominación. Ellos tenían su propia doctrina, ellos creían en sus propias cosas. Entonces, el problema viene a ser así, que ellos no obedecían a lo que estaba escrito, sino lo hacían de la forma como ellos lo creían. Entonces, cuando nos topamos con esto, tenemos graves problemas. Entonces, el Pentecostés o las iglesias pentecostales, tristemente, fíjese,
hay pastores que todavía ni saben por qué son pentecostales. Pastores que están enfrente de obras que no saben ni qué es ser pentecostalismo. Hay iglesias, hay miembros en las iglesias, hay diáconos, diaconisas que no saben qué es eso del pentecostalismo. Yo me acuerdo un día que tuve una pequeñita discusión con un pastor, aleluya, y vino y me dijo: yo soy pentecostal, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así de rápido. Entonces vine yo y le dije: bueno, esa es la forma como usted cree en el que es pentecostal. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que la Biblia usa la palabra Pentecostés en una fiesta. Era una fiesta solemne que Dios le había ordenado al pueblo de Israel que tenían que ellos que celebrar para Dios. ¿Okay? Entonces yo quiero llevarlos a que miremos en el libro de Levíticos y que podamos ir entendiendo y conociendo y viendo las cosas mejor desde el punto de vista bíblico. Aleluya, bendito Dios. Y vamos a ir escudriñando todo eso para ver por qué razón las iglesias que se denominan cuerpos de iglesias de Cristo están separadas, como hay muchas, y hemos ido viendo el transcurso desde que hemos abierto esta obra. Hemos ido teniendo temas de sectarismo, de todo ese tipo de denominaciones, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver eso también. Quiero que vaya al libro de Levítico, capítulo 23. En el versículo 10 vamos a estar empezando a leer. Dice la Escritura así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y aquí viene: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta, aleluya, bendito Dios, es una de las razones por lo cual la Biblia nos muestra, aleluya, bendito Dios, y nos traslada al libro de los Hechos, donde hemos leído cuando llegó el día de Pentecostés. Aleluya, ¿cuándo era ese día? Aleluya, bendito Dios. Dice el versículo 15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Ok? Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces
ofreceréis el nuevo grano. Entonces, como vemos aquí, esta es la fiesta del Pentecostés. Es la fiesta estrictamente de las primicias. Y en el 50 días, en el 50, ¿cómo se dice en el español, en el buen castellano? En el día 50, aleluya, bendito Dios, se celebraba el día de Pentecostés para el pueblo de Israel. Ese día ellos tenían que ofrecer, ese día hacían fiesta, aleluya, bendito Dios. Y como nosotros si los vamos a ir al libro de los Hechos, aleluya, bendito Dios, para que nosotros podamos ver en el libro de los Hechos cómo la Biblia nos muestra cosas tremendas y reales, aleluya, para que nosotros no seamos llevados, aleluya, por vientos ni por manipulaciones, aleluya, bendito Dios, porque es un poco raro que la iglesia Pentecostés no haya nacido allá en el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Es raro, es algo raro que lo que es el pentecostalismo no se haya propagado después de que partió el Señor y después de que partieron los apóstoles. No hubo pentecostalismo, nadie se llamó iglesia pentecostal de ninguna índole. La historia de las naciones, cuando vamos a buscar los libros de historia de Israel, cuando vamos a buscar los libros de historia de Italia, de Roma, cuando vamos a buscar la historia de los libros de historia de los tiempos en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, lo que tenemos, lo que se puede recopilar, lo que se pudo guardar, no encontramos en ninguna parte nada de eso. No hay ningún detalle, aleluya, bendito Dios, escrito por los gobiernos, escrito por las organizaciones comunitarias de aquellos tiempos, escrito por las organizaciones religiosas de aquellos tiempos. No ha habido pentecostalismo. ¿Me está entendiendo? O sea, que nos viene a dar a entender entonces que el pentecostal no empezó como se cree, porque se usa como término base, aleluya, como más que todo base bíblica, se usa este relato del libro de los Hechos capítulo 2, para asegurarse de que estén y logren captar el oído del oyente, aleluya, para hacer creer en el pentecostalismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir leyendo después del 4 en Hechos 2, donde estábamos leyendo, que dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces mire cómo la Biblia viene y va introduciendo toda la información para que nosotros podamos comprimir esto dentro de nuestro conocimiento. Moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y viene la Biblia y nos empieza a dar relatos de los partos, de los medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya. Y dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces, como vemos, la Escritura nos muestra el acontecimiento, aleluya, bendito Dios, que sucedió, aleluya, el día de Pentecostés. Ahora, cuando nosotros leemos la Escritura,
aleluya, bendito Dios, ahí en el libro de los Hechos nos da un detalle bien importante, que es en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Bendito Dios. Viene y dice la escritura así, mire la importancia. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya, bendito Dios. Entonces seguimos leyendo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros ahora los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces dice: volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Aleluya, bendito Dios. Entonces de ahí vemos, aleluya, cuando se está eligiendo, aleluya, entonces se está hablando y se da un relato bien importante. Quiero llevarlo. Dice la escritura ahí que Jesús se les apareció por 40 días. ¿Ok? Fue por 40 días. Y mire, aquí es donde venimos a contraducir, y tenemos que porque la gente cree que uno es peleón. Pero la Biblia nos llama que nosotros tenemos que defender ardientemente nuestra fe y tenemos que defender la sana palabra. Entonces, cuando vemos que se celebra la Semana Santa, aleluya, bendito Dios, donde la Iglesia Católica le ha enseñado hasta la misma iglesia que se hace llamar cristiana, participa. Por eso le digo que son hijas de la gran ramera, de la madre de la ramera, los que hacen eso. Participan en el sábado de resurrección, aleluya, bendito Dios, cuando la escritura nos da bien claro, aleluya, bendito Dios, que después del día de reposo y que Jesús tenía que estar 3 días, aleluya, hasta el tercer día tenía que ser resucitado. Y cuando vemos el relato católico, de la religión católica, vemos que lo crucificaron el viernes, aleluya, bendito Dios, y que el sábado de gloria y que el domingo por la mañanita ya es resurrección. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, vemos a ver la blasfemia que se está practicando, donde ahí no hay un periodo de 3 días. Entonces, al aceptar eso, estamos haciendo a Jesús mentiroso. ¿Okay? Entonces, cuando vemos el relato de que está dando en el libro de los Hechos, Lucas, vemos que nos da un detalle importantísimo. Dice que se le apareció
por 40 días. ¿Ok? 40 días. Entonces, cuando tomamos esto, aleluya, bendito Dios, muchos enseñan, aleluya, que la llenura del Espíritu Santo, que el derramamiento del Espíritu Santo sucedió 10 días después de la ascensión de Jesús. ¿Ok? 10 días después de la ascensión de Jesús. Y esto es bien interesante. La muerte de Jesús no sucedió estrictamente en el mes, aleluya, bendito Dios. Vamos a leerlo para no tener que enseñar cosas que no son. Mire, vamos a irnos y vamos a ir de regreso al libro de Levítico 23. ¿Ok? Vamos a tener cuidado para enseñar esto. ¿Ok? Cuando lo tenga me dice con un amén. Levítico 23, ¿dónde estaban? ¿Ya lo tienen? Mire, dice. Vamos a leerlo desde el principio. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces vamos a entrar en los relatos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seas acepto. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces la fiesta de Pentecostés es la fiesta de las primicias. ¿Ok? La fiesta de Pentecostés es una fiesta que Israel tenía que celebrar cada vez que tenían cosechas. Ahora, aquí es un factor importante, donde la otra semana voy a lapsarlo un poquito, porque voy a tomarme un mejor tiempo para
para dar una enseñanza más concisa, aleluya, bendito Dios, aquí es importante entender, porque es una fiesta de cosechas, ¿ok? Sabemos que Israel, aleluya, tenía como mandamiento celebrar, pero tenía que poder primero ofrecerle al Señor las primicias. Entonces, lo que quiere decir Pentecostés son primicias. Y la fiesta del Pentecostés son fiestas de las primicias. Entonces, cuando nos vamos, aleluya, al relato y al fundamento que tienen, que ahorita no lo tengo, pero por eso me voy a tomar un tiempo para poder tener todo eso junto y terminarlo el próximo jueves, aleluya, bendito Dios, el relato que tiene, la confesión y el fundamento que tiene las iglesias pentecosteses, en algunos pastores no, porque no todos saben esto, no todos saben esto, aleluya, bendito Dios, es que después de los 40 días de la resurrección, 10 días después vino el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ver con cuidado que la fiesta, aleluya, bendito Dios, de los panes sin levadura, aleluya, bendito Dios, de las cuales está hablando la Escritura, nos da a entender, según lo que los pentecosteses tienen en la historia y en el fundamento, que sucedió en la semana de la Pascua. ¿Ok? En la semana de la Pascua. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice bien claro en el libro de los Hechos que Jesús se les apareció por 40 días y que Jesús les prometió el derramamiento del Espíritu Santo no muchos días. Aleluya, no da ningún detalle en lo que es el relato que tenemos en el libro de los Hechos. ¿Okay? Pero estrictamente nos muestra, aleluya, bendito Dios, que era la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de las primicias. Eso es Pentecostés, fiesta de primicias. ¿Okay? Fiesta de las primicias. Lo pudiéramos buscar en el hebreo, pero no quiero meterme al hebreo porque yo soy hispano. ¿Okay? Y enseño español. Y me enseñaron español. Y mi Biblia está traducida en español, así que me quiero aferrar a la traducción bíblica. Aleluya. Aunque para el próximo jueves sí vamos a tocarlo ya nomás para explicarlo, para ponerlo en su orden y que podamos ver, aleluya, bendito Dios, todo esto. Entonces, de ahí nace el nombre, de la denominación Pentecostés. ¿Ok? De ese relato bíblico nacen los pentecostales. ¿Ok? Pero no nacieron en ese tiempo. Nacieron tiempos más acá. Se cree que en el siglo XVIII es cuando nació el verdadero Pentecostal, los pentecostales, donde empezó la doctrina preliminar, aleluya, bendito Dios, donde los pentecostales, vamos a ir viendo todo eso, sus doctrinas a veces son contraducidas por la palabra, ¿ok? Son bastante contraducidas por la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Dice la Escritura que tendrán ojos y no verán. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Este es lo importante. Entonces, cuando creemos en el pentecostalismo ciegamente, estamos corriendo peligro. Porque podemos estar aceptando una religión, caminando en una denominación dada por un hombre, establecida por un hombre. Porque nadie de los pentecostales, ni de los que estén vivos, ni de los que estén muertos, ni de los que vayan a vivir, me puede comprobar a mí con la Biblia que Dios mandó que se estableciera el pentecostalismo. ¿Okay? Nadie, no, absolutamente nadie en esta tierra me lo puede comprobar con la Biblia. ¿Okay? Entonces, cuando aceptamos el pentecostalismo, estamos aceptando una doctrina de hombre. Así de sencillo. Es tan sencillo así. Es el razonamiento de un hombre, como cuando los saduceos razonaron y dijeron: nosotros somos saduceos porque no creemos en los ángeles ni creemos en la resurrección de los muertos. Como los fariseos no creyeron que Jesús era el Mesías, porque ellos esperaban a otro Mesías diferente. Ellos esperaban un Mesías que le iba a dar en la torre a Poncio Pilato y al César y a todo el mundo que se opusiera. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros nos abrigamos
a creer en el pentecostalismo, estamos creyendo en una doctrina de hombre. El pentecostalismo no fue establecido por Dios, fue establecido por un hombre que usó todo este relato bíblico para mostrar, aleluya, que ellos eran los que creían en todo esto. Digo, entonces vendrán los pentecostales y van a decir, ¿usted es bautista? No, yo no soy bautista. Ah, ¿usted es entonces testigo de Jehová? No, yo no soy testigo de Jehová. Es que no está en ninguna parte de la Biblia el mandamiento que el Señor dio. El mandamiento que Jesucristo dio es bien interesante, es bien importante conocerlo, saberlo y respetarlo, porque es un mandamiento. Entonces, yo quiero que nosotros vayamos, aleluya, bendito Dios, en esto. ¿Por qué los pentecostales, muchos de ellos no saben qué significa el pentecostalismo? ¿Por qué las iglesias que son pentecostales, los pastores, los maestros, no le abren una enseñanza fuerte acerca de esto? ¿A usted le enseñaron qué era el pentecostalismo? ¿Se acuerda usted en sus años de que estuvo bajo los pastores de alta tecnología bíblica, como su pastor que la casó y como el otro pastor también que la amaba mucho? Como el otro también que destituyó al otro y que también la amaba mucho. Y como su pastora, la otra también, que hasta pastora tuvo usted, ¿sí? Imagínese qué bueno ha sido Dios con usted. Gloria a Dios. Entonces, el pentecostalismo simboliza estrictamente la fiesta de las primicias. Eso es lo que literalmente significa. Ahora, lo que simboliza espiritualmente para los pentecostales, simboliza claramente, ellos lo han llevado hasta este punto, en el concepto de que ellos creen en el Espíritu Santo. Ellos creen en la llenura del Espíritu Santo. Y me va a decir usted, hermano Julio, ¿usted no cree en la llenura del Espíritu? Por supuesto que yo creo en el Espíritu Santo. Creo en los dones del Espíritu Santo. Creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en la operación del Espíritu Santo. Creo en los ministerios que son dados por el Espíritu Santo, porque todo eso está en la Biblia. Y si yo soy seguidor de Cristo, todo eso lo tengo que creer porque está en la Biblia. Si yo no creo en lo que está en la Biblia, ¿a qué le voy? Lo mismo están haciendo las otras denominaciones cuando no creen en el fruto del Espíritu Santo, cuando no creen en los dones del Espíritu Santo, cuando algunos testifican, porque este es el pleito que tienen los pentecostales con los bautistas, con otros, de que los dones del Espíritu Santo, aleluya, esos fueron para los apóstoles solamente, ya no existen. Ya no están dados para la iglesia en esos tiempos. Entonces, todo eso han venido causando de que los que creen en los relatos bíblicos, aleluya, bendito Dios, del don del Espíritu Santo, tuvieron que buscar una posición para identificarse, un nombre para identificarse, como los de la torre de ¿cómo se llama la torre de qué? La torre que construyeron los hombres, ¿cómo se llama? La torre de Babel, hermana Isabel. Oh. Caramba, hombre, híjole. Me tiene preocupado usted todavía. Como que el trabajo empieza por aquí primero. Creo que por eso Dios nos está mandando las almas, ¿no? Que hay que capacitarla a usted primero. Aquellos se dieron un nombre, ¿verdad? Por si somos esparcidos, digo, ¿verdad? Entonces los pentecosteses vinieron a adoptar un nombre, aleluya, obligadamente, digámoslo así, por causa de que dentro de ellos se levantaron otros que ya no creían en los dones del Espíritu Santo, que ya no creían en las lenguas, que ya no creían en esto. Entonces, a causa de todo eso, vinieron ellos y usaron y adoptaron el nombre del Pentecostés por la fiesta del Pentecostés, que se celebró y por el derramamiento del Espíritu Santo que aconteció en aquel momento, en aquel día de aquella fiesta, a la iglesia, porque sí le aconteció a la iglesia de Jesucristo. El problema viene a ser aquí. Fíjese, voy a ir a
voy a ir a una lectura bíblica así pasajera. Sí, rápido. Bueno, esta no me da lo que quiero enseñarle. Voy a buscar la segunda. Ok, tampoco me da esta. Vamos a ir a esta. Aquí hay una que me da buen fundamento de lo que voy a hablar. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver algo bien importante y bien interesante. ¿Ok? Esto es importante. Dice así la Escritura. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces viene y dice, a los pentecosteses que están en Corintios, a los bautistas que están en Corintios, a los adventistas que están en Corintios, a los mormones que están en Corinto, a los metodistas que están en Corinto. ¿Verdad que no dice nada de eso? Vea el nombre con el cual la iglesia del Señor debe ser reconocida todo el tiempo, desde el punto de vista que fue reconocida desde el principio. Dijo, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí había una iglesia de Dios que está en Corinto, que serán santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, no ser pentecosteses, no ser bautistas, no ser metodistas, ¿ok? Sino llamados a ser santos, con todos, dice, oiga bien, aquí viene ya en lo general, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿cómo deberíamos de llamarnos nosotros? La iglesia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Jesús es el Cordero de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados. Pero le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Él fue el que nos compró. Él fue el que mandó a su Hijo. Él fue el que sacrificó a su Hijo. Entonces nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Ok? No somos pentecostales, no somos aquí ni nada. Son nombres que han venido a causar división que ya existía, pero que se propagó, como cuando leemos allá en el libro de los Corintios, allí mismo leemos, en el libro de los Corintios, creo que ahí por ahí está, adelantito dice, en el 10, mire, dice así, fíjese la importancia. Os ruego pues, hermanos, dice en el 10, por el nombre del pentecostalismo, que sigáis el pentecostalismo. ¿Verdad que no dice así? Dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado, no chismoso como lo dirían ahora, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clo, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy aquí, yo soy allá.
Entonces viene la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fueron los pentecostales los que fueron crucificados? ¿O fueron bautizados ustedes en el nombre del bautismo? ¿O en el nombre del metodismo? Vemos la importancia. Entonces el pentecostalismo viene a resurgir por lo general la información que se tiene más concreta en el siglo XVIII. Aleluya, bendito Dios, a causa de cuántas interpretaciones, por ejemplo, de alguien que, como hoy peleamos, los que dicen ser solo Jesús, ¿verdad? Entonces el pentecostalismo se hizo más fuerte en estos tiempos, en el siglo XIX, en el siglo XX, aleluya, por causa de que surgió los llamados así solo Jesús. Pero no es que acababan de surgir, no, ya había habido otro tiempo, por lo cual ya había empezado ese mismo problema que había empezado en Corinto, ¿okay? De la división. ¿Por qué? ¿Por qué la división? Porque el hombre no quiere seguir las ordenanzas bíblicas. Por eso es la división. Porque el hombre no quiere seguir las... Pues aquí está bien claro, dice que el nombre que nos da reconocido a nosotros es que somos la iglesia de Dios, que está en Corinto en aquel tiempo. Nosotros somos la iglesia de Dios que está en Biorien. No somos pentecostales, no somos adventistas, no somos metodistas. Somos llamados a ser santos y a ser santificados, porque hay un montón que se llaman santos, pero viven una vida horrible, horrorosa y nunca se arrepienten. Yo digo, todo el tiempo nosotros vamos por un proceso. Todos fallamos, todos pecamos. Nadie de nosotros es una monedita de oro, aleluya, que no tiene ningún defecto. No, pero vamos en el proceso, pero debemos de santificarnos. Así es sencillo. Entonces hemos sido llamados a ser santos y a ser santificados. ¿Y los santificamos en qué? Los santificamos en la palabra, hermana Isabel. Entonces cada vez que usted desobedece la palabra, usted se ensucia. ¿Me está entendiendo? La gente ha aprendido a santificarse ilusoriamente en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es la palabra. Él ha revelado la palabra. Y Jesús dijo, las palabras que yo hablo son vida y... Ay, hermana Isabel, ya me preocupó usted, de verdad. Y lo peor que me está penando delante de los demás ahí. Dios mío, ya no le voy a hacer preguntas entonces, para no penarla a usted y yo. Mis palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. ¿Ok? Ya le he dicho que eso muestra lo que lee y cómo lee. Eso quiere decir que usted no lee. Solo así no vale. ¿Para qué? ¿Quién le está apurando para que lea toda la Biblia? Nadie. Es bueno leer. Por ejemplo, imagínense hallar este montón de contenido bíblico a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y viene y lo dice con todos, en todas partes del mundo, pues, para que lo entiendan. Entonces, vemos el pentecostalismo, aleluya, bendito Dios, que tiene esto. Entonces, vamos a ir meditando en las creencias del pentecostalismo, en el doctrinal del pentecostalismo. O sea, mire, el pentecostalismo cree firmemente que todo creyente tiene que hablar en lenguas. Todo creyente tiene que hablar en lenguas. Pero cuando leemos la escritura que estamos leyendo en el libro de los Hechos, los pentecostales, en su mayoría, interpretan mal ese texto. Y al interpretarlo mal, por supuesto, la aplicación viene a ser pésima, viene a ser mala también. Entonces, cuando la Biblia nos relata
Si vamos de regreso ahí, búsquense el libro de los Hechos. Vamos a ir porque a mí me gusta con la escritura, no me gusta con mi propia opinión. Mi opinión no vale nada. Si leemos con cuidado, vamos a ver cosas importantes. Dice el 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, lo vamos a llevar a lo literal, vaya. Un suponer, usted y yo estamos aquí orándole al Señor y ahorita acontece ese acontecimiento. Quiere decir que la gente miraba como ese foco era una lengua, era visible. ¿Okay? Que se miraban y se asentaban sobre ellos. ¿Okay? Entonces, pero aquí viene el fundamento de esto. Es importantísimo. Y dice, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando vemos aquí el pleito que tienen muchos con esto, es que los pentecostales aseguran de que los hermanos en ese tiempo, y eso es peligroso de añadirle o de suponer, o de decir sí. Dicen que los hermanos hablaban en lenguas angelicales. Pero un momento, ¿por qué tienes que decir que Pablo se cayó del caballo cuando la Biblia no lo da el relato? ¿Por qué tienes que decir que aquí hablaron en lenguas angelicales cuando la Biblia no da el relato? Cuando una persona acude a este método, está acudiendo a añadirle o a quitarle a la escritura. Entonces vemos que la escritura dice, aleluya, en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces hablaron idiomas. No hablaron lenguas angelicales. En ese evento hablaron, la Biblia nos está dando testimonio que hablaron lenguas humanas, idiomas. Hablaron en medo-perso, hablaron ahí nos dan hablaron en elamita, hablaron en hebreo, hablaron a los de Ponto, Capadocia, el lenguaje que ellos hablaban. Entonces, este viene a ser el problema por el cual el pentecostalismo erra en su doctrina y es peligroso practicar este tipo de cosas porque estamos quitándole y añadiéndole a la escritura. Le quitamos lo que la escritura dice que son las lenguas, los idiomas, y le añadimos lo que la escritura no dice que son las lenguas angelicales. Entonces me va a venir un pentecostés que si estuviera aquí oyéndome ahorita se me levanta y se me discute y me llama hijo del diablo y me dice, ¿tú no crees en las lenguas angelicales? Sí, yo sí creo que hay lenguas angelicales porque hay ángeles. Pero la Biblia en este relato no me da testimonio de que fueron lenguas angelicales. Por lo tanto, yo me tengo que aferrar a lo que está escrito. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso de esto? Por supuesto, lo maravilloso sería que usted y yo ahorita fuéramos a donde el vecino sin haber ido a la escuela de lenguas, sin haber ido a ninguna, sin haber crecido en un pueblo de ellos, vayamos y le hablemos en portugués a los portugueses. Eso quiere decir que aconteció un evento como ese en nuestra vida. ¿Por qué no acontece? Yo no sé si no podemos ni aprender ni el inglés aquí. Tenemos 30 años y viviendo y todavía, imagínense, hay que traducirles todavía muchos. Ni el español.
no, a uno es que se quieren hacer que se les ha olvidado el español. No es que no se lo han aprendido. Porque si saben contar los dólares. Entonces es importante, aleluya, bendito Dios, entender esto. Que en el momento que el pentecostalismo está estableciendo sus fundamentos doctrinales, está enseñando herejía, está enseñando algo que no es correcto y que no es verídico bajo la escritura, al menos por el momento. El escogimiento bíblico o la base bíblica que usan, que es el libro de los Hechos capítulo 2. No es cierto. La Biblia no está diciendo por ninguna parte, aleluya, bendito Dios, de que se les aparecieron lenguas angelicales. La Biblia está hablando bien claro que fueron lenguas como de fuego que se les asentaron a ellos, y al asentarse esas lenguas, ellos adquirieron los idiomas. Qué bonito que fuera que sucediera ahorita con nosotros y con los que nos están viendo, ¿verdad? ¿Por qué Dios ha retrasado eso? ¿Por qué Dios ya no da eso? ¿Por qué? Entonces ahí viene el otro problema que tenemos con los que, ¿por qué surgió el pentecostalismo? Porque como ahora ya no se ven esos, entonces vinieron otros que ya tenían, como los saduceos, como los que decían que eran de Pablo y de Apolos, ya tenían otra división, ya se habían formado una denominación, vinieron y también atacaron al pentecostalismo, a las personas que creían en los dones de lengua, que ya no existían, que eso solo sucedió en ese tiempo y que nunca más va a suceder. Entonces aquella denominación viene y hace lo mismo que la otra, le quita y le pone, le quita lo de la promesa que está ahí vigente, ahí está vigente, eso no ha sido quitada. La promesa está ahí. El verbo está en verbo participio. Cuando se dice verbo participio es que es un verbo que es vivo, que ahora dice una cosa y mañana dice la misma cosa. Entonces, a través de todo eso, el pentecostalismo fue agarrando más fuerza, fue agarrando nutrición, a tal que hoy se llaman y se denominan las iglesias pentecostales, que en su momento existen muchos que no conocen qué son. Solo saben que son pentecostales. Entienden que los pentecostales, fíjese qué tremendo. Con este pastor que yo tuve esta pequeña discusión, vino y brincó rápido y me dijo, yo soy pentecostal, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero si usted le pregunta a otros pentecostales, los pentecostales creen que ellos son llenos del Espíritu Santo porque hacen un montón de bulla. Porque brincan, porque relajan, porque luego les pega la chiripiorca o lo que sea, si es que es de verdad el Espíritu de Dios. Porque yo le buscaba en la Biblia a ver si a Saúl le pegó la chiripiorca cuando fue lleno del Espíritu Santo. Y no me dice la Escritura que le pegó la chiripiorca. Entonces viene y dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Entonces ahí viene un problema doctrinal del pentecostalismo, porque no sucedió nunca en las lenguas angelicales en el Pentecostés, como ellos lo afirman. ¿Okay? No sucedió. Ahora, existen las lenguas angelicales, hay ángeles. Los ángeles tienen que hablar entre ellos. No solo los hablan a nosotros, se tienen que comunicar entre ellos, ni modo que van a andar mudos, ¿no? ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a ir viendo las doctrinas pentecostales, en qué concepto es peligroso el practicar una denominación. Cristo no viene por denominación. Lo dice bien claro en el libro de Efesios. Lo dice muy clarito, dice que Él viene por una iglesia sin mancha,
y sin arruga. Esa es la iglesia por la que viene Él. La iglesia que Él compró con su sangre. Aquellos que son lavados con la sangre de Jesús son la iglesia de Dios. Que son de la iglesia de Dios. Quiere decir, desde que un pastor le pone ese nombre a la iglesia, ya está ¿Cómo? errado. Desde que le ponen así, la iglesia... Por supuesto, se le pone iglesia Pentecostés porque está queriéndose identificar de que él sí cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, como dijo aquel pastor. El otro puede ser que lo esté diciendo porque él cree que la danza y todo eso, y el musiqueo y todo eso, es de los pentecosteses. Es que por eso le digo que hay muchos que no conocen ni lo que practican. Ni lo que practican conocen muchos de los pastores que se hacen llamar pentecosteses. Cuando nosotros le damos ese nombre, estamos testificando claramente, hermana Isabel, de que somos denominacionales, de que creemos en un dogma de un hombre, porque no lo vamos a encontrar en la Biblia que Dios estableció denominaciones. No eligió Jesús a 12 y los mandó a que tú vas a ser pentecostés, tú vas a ser bautista, tú vas a ser adventista, tú vas a ser metodista, tú vas a ser, ¿cómo se llama? Gregoriano, tú vas a ser el que se le hizo la reforma, ¿cómo se llama? Martín. Mire, por lo menos contestó una, ya creció. Martín Lutero, no somos luteranos. Entonces, no mandó a Jesús a los discípulos así. No los hizo, los apóstoles nunca predicaron así. Ese resurgimiento vino a través de pleitos como los que ya la Biblia nos da relatos que ya en aquel tiempo ya andaban peleándose. Antes de los tiempos de Jesús ya habían divisiones en los judíos, y de los tiempos después de los tiempos de Jesús ya había divisiones en los corintios, que algunos alaban porque Pedro, porque Pablo, que aquí, que por allá, y que los pablistas, los pedrotistas, los cefistas y los que... Santo Dios. Entonces, como hablábamos, los pentecosteses creen que todos deben de hablar en lenguas. Entonces yo quiero, con esto, que rápido se va el tiempo, la verdad que es terrible el tiempo, ¿no? Vamos a ir al libro de Marcos, para ver esto, y ya para la otra semana vamos a tener ya el concepto de lo que es en el griego y todo lo que pueda sugerir a alguien para poder tener un fundamento mejor del conocimiento del pentecostalismo. Vamos a ir a Marcos 16. Y aquí sí que me tengo que aplicar la palabra yo solito, mire. No solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Marcos 16, 14. Dice así la escritura. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso. Entonces, si vemos aquí, el versículo 17 nos da un contexto que puede darle una razón. Al tomar el texto a la ligera, le daría una razón al pentecostalismo en el concepto de que todos los creyentes pentecostales, todos los que son de Cristo, deben de hablar en lenguas. ¿Okay? Entonces usted y yo no hablamos en lengua, no somos de Cristo.
Así de sencillo. Usted y yo no hablamos lengua. ¿Habla lengua usted? ¿Qué es eso? No, diga, ¿por qué tiene que darle pena? No, no hablo lenguas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Echa fuera demonios usted? ¿Ha echado alguno? Todavía no. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales que son señales que en el momento de tomar el texto a la ligera, estaríamos estableciendo de que el pentecostalismo tiene toda la razón, de que todos los que son de Cristo tienen que hablar en lenguas. ¿Right? Entonces ahí vendría ya el juicio sobre usted y sobre mí. Imagínese yo un ministro que enseña la palabra y no habla lenguas. O yo quiere que le hablen lenguas. ¿Me va a entender? Oh, si Ramasaya la bachita canda. ¿Me va a entender lo que le digo? No. Entonces cuando vemos aquí, vemos algo que está siendo interpretado a la ligera y no se está tomando el resto del contenido bíblico. ¿Ok? Entonces, yo quiero llevarla, y ahí le vamos a parar con esto, a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a estar viendo el versículo 27. Capítulo 12. Si es tan amable, por favor, hermana Isabel. ¿Qué? ¿Ya? 12, ¿qué? 12:27. ¿Verdad que me entendió mal ya? No, ¿Y por qué me quedó preguntando qué? porque usted me dijo algo y yo pensé que Bueno, entonces me tenía estaba que interpretando. leerlo. Oh, bueno. Entonces dice así: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Fíjese, si le paramos aquí ya tenemos problemas, porque cuando vamos a Efesios, aleluya, bendito Dios, cuando vamos al libro de Efesios, parece que se está apagando el teléfono ahí. Cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 4, bendito Dios. Ok, está pidiendo algo. Cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 4, vemos la narración en una forma distinta. Dice, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros. No, cuando estamos en el libro de Efesios, cuando habla de los ministerios. Dios mío, hermana Isabel, usted me tiene preocupadísimo a mí. Se me olvida. Imagínense si se le olvida y le cuestionan. Y a unos dice evangelistas. Entonces vemos que pareciera que la escritura estuviera contradiciendo, porque aquí dice lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces viene y hace la pregunta, y aquí es donde viene lo interesante. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, ¿qué nos está mostrando la escritura a ti? Aquí la escritura nos está dando bien detalladamente el dato que no porque seamos de Cristo no todos vamos a hablar en lenguas. No porque seamos de Cristo no todos vamos a hacer milagros.
Ciertamente dice la Escritura que Jesús dijo: a los que creyeren en mi nombre echarán demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Por supuesto, eso es una promesa que debemos de atesorarla, porque la dijo el maestro, al que seguimos como alumnos. Pero el creer que todos los pentecosteses, como el pentecostés cree, que todos los que vienen a Cristo tienen que hablar en lenguas, todos los que son bautizados con el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas, entonces quiere decir que estos no son bautizados con el Espíritu Santo. Pero ¿y entonces por qué son apóstoles algunos, y por qué otros son profetas, y por qué otros son maestros, y por qué otros hacen milagros entonces? ¿Y por qué los que hablan? Fíjate, otro problema pentecostal peligrosísimo es que la mayoría habla la misma lengua. Óiganlos cuando hablan. Usted lo va a oír. Oh, si ramasha de la bachita cando. Oh, rabacatanga la vaquilla. Y ramanso kenda la vacaya. ¿Y por qué se las has aprendido también? Tanto que las oye uno. Pues el Espíritu revelándolas. Ahora, ¿cuál es el problema de ellos? No tienen intérprete. ¿Por qué carecen de la interpretación? Y ahí es donde viene la otra denominación y pelea contra ellos y les dice: no, por eso es que yo les digo con claridad que los dones ya no existen, que fueron en el tiempo libre, porque ustedes no tienen intérprete de las lenguas angelicales que ustedes hablan. Vámonos ahí a Corintios, 1 Corintios 14, 12. Ya, hoy sí cerramos, porque no me puedo quedar sin esto. 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Okay? O sea, no es malo anhelar, pero es malo aparentar que usted los tiene. Imagínese a la fulana aquella que habla en lenguas y usted ya la ha visto cómo me trata y cómo trata cuando se le encaramulla la chiripiempina y toda la hemoglobina y todo. ¿A dónde está entonces el Espíritu Santo? ¿Y cómo es que tiene ese don de lengua pero no tiene nada más? Sí, por eso yo cuando vengo a pararme aquí me preocupa, porque mi carácter todavía no es bueno. Todavía no tengo esa templanza de la cual habla la Escritura. La necesito, se la pido a Dios, la anhelo tener, porque la necesito para no ser estorbo a otros, para que no tropiecen y no encuentren excusa, porque eso es más que una excusa para no querer obedecer la palabra. Porque al fin y al cabo yo soy pecador y la palabra tampoco es mía la que predico, es de Dios. Entonces viene, ¿es malo anhelarlo? No, por supuesto que no, porque la Biblia está hablando acerca de que existe, de que están a la disposición. Entonces, aquella denominación está en lo contrario, porque aquella dice que ya no existen. La Biblia dice que sí están a la disposición. Entonces viene y dice el 14:12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, dice, mira, aquí es donde viene la importancia de entender bien las cosas y enseñarlas bien. Porque si las entiendes bien, las vas a enseñar bien. Por lo cual, dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y si el que lo está diciendo no sabe, mucho menos el que lo escucha. Y dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces viene y dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oye bien lo que este hombre está testificando aquí. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, aquí la Biblia nos da bien claro, nos dice que hay lenguas desconocidas. Entonces, aquí también en el mismo texto, si lo leemos, ahí está hablando acerca de las lenguas angelicales. ¿Okay? Los ángeles hablan lenguas. ¿Okay? Imagínate, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué idioma crees tú, Isabel, que hablaba Cornelio? Le voy a dar clases y público le voy a dar clases porque usted necesita, pero tener la mente bien despejada y bien enseñada con la palabra, porque todo el tiempo que le haga una pregunta, no sabe. Pero si se la recuerdo, ya me recordé. Pero no tiene que ser así. Usted tiene que tener ese conocimiento, porque usted, la esposa, ¿me está llamando pastor a mí? ¿Y qué van a decir los hermanos? Pues si ni la esposa sabe, peor para nosotros, van a decir. ¿De dónde era Cornelio? No recuerdo. No se recuerda. Dios mío, lindo, ayúdame, Señor. Se la voy a ir ayudando. Espero que el otra semana se la voy a preguntar para ver si se acuerda. Era centurión romano. Entonces, ¿qué idioma hablaban los romanos? Tampoco se recuerda. O no sabe. No sé. Ok. Entonces, viene la importancia. Para eso son fuimos a las escuelas dominicales y vio que no nos enseñaron nada de eso. ¿O sí les enseñaron? Y se nos olvidó. Entonces, el pueblo romano hablaba en latín. Dice la Biblia que él puso el nombre de Jesús, el rey de los judíos, en latín, en griego, ¿y en qué más? Y en hebreo. Bien dice el Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante el conocimiento, importantísimo el conocimiento. Entonces, si vemos que con esto voy a cerrar, para no hacerla más y no meterla en más apuros y no meterme en más problemas yo también. Dice la Biblia que un ángel se le apareció a Cornelio, ¿verdad que sí dice la Biblia? Ok, entonces quiere decir que ese ángel le habló en hebreo a Cornelio. Le tuvo que haber hablado, le habló de la lengua con que habla con Gabriel, con Miguel. Puesto que no, le habló en latín, ¿verdad? Porque es la lengua que tenía el centurión. Entonces, los ángeles hablan idiomas, pero hablan también sus lenguas. Ahora, eso no quiere decir por eso que tenga que ser un mandato, un fundamento bíblico, que la misma Biblia lo derriba, lo destruye, todo el que es bautizado con el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas.
que todo el que cree en Cristo Jesús tiene que hablar en lenguas. Entonces el espíritu que le reveló a Pablo fue el que es contradictorio, es otro espíritu que el que llevó a Jesús al desierto. Así estaríamos en un peor problema todavía. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. El próximo jueves lo vamos a terminar. Aleluya, para darle ya todo lo que es darles con nombres y todo. Ya en hebreo, en griego, lo que quieran, en latín, como sea, se los vamos a traer. Aleluya, lo que es el pentecostalismo, sus fundamentos, su creencia, su doctrina, si son verdaderas, si es necesario seguir el pentecostalismo, enseñar el pentecostalismo, practicar el pentecostalismo, si es de hombres o es de Dios. Hasta ahorita vamos con la escritura comprobando que su nombre viene derivado de una fiesta, pero que fue establecida por un hombre, no por Dios, ni por Jesús, ¿verdad? Que es Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a ofrendar. Aleluya, bendito Dios. Para que usted ore pues, por las ofrendas, amén. Dios Todopoderoso, levanta esa cosa, la presenta delante de Dios y presenta las ofrendas. Orar por las ofrendas en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso Dios, te damos gracias nuevamente, mi Dios, por la oportunidad que nos das, bendito Dios, de poder dar en esta hora, Señor, bendito Santo, lo que tú, mi Dios, nos provees siempre, Señor, lo que tú siempre nos das, mi Cristo bendito, porque de todo, Señor, lo recibimos de ti, maravilloso Dios. Seas tú, mi Dios amado, bendito Dios, multiplicando, bendiciendo, Señor, tu ofrenda, poderoso Dios, llevándola, mi Dios, dándola, Señor, a donde tú decidas, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por este tiempo que nos concede usted, mi Dios, estar delante de usted y poder, mi Dios, hacer, mi Dios amado, lo que usted nos permite hacer en esta hora. Gracias por su amor y su misericordia. Amén, amén y amén. Gracias. Bendito Dios Todopoderoso. Damos gracias al Señor, amén, por esta oportunidad tan linda que nos da de escuchar su palabra, de aprender de su palabra. Aleluya, bendito Dios, y de poder conocer lo que nos rodea con la palabra del Señor, como atesorar y como echar fuera, amén. No meternos en costal de 11 varas innecesariamente, amén. Así que para el próximo jueves estaremos terminando la enseñanza. Aleluya, vamos a volver a orar por la persona que pidió oración también para cerrar. Aleluya, bendito Dios. Tiene su ministerio que se llama Cristo Vive, o se identifica así. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios mío lindo, por este momento tan lindo, tan precioso, tan majestuoso, tan maravilloso, que somos tan tontos y tan torpes, Dios mío, tan insensatos actuamos, que buscamos más el oro y la plata que estar en tu presencia, Señor. Deseamos más estar durmiendo, viendo la tele, novelas o partidos o películas, Dios mío, que estar escuchando o leyendo tu palabra, Señor. Somos tan, pero tan cobardes que después, Dios mío lindo, nos andamos quejando de todo, Señor. Perdónanos, Padre. Dios mío, ayúdanos. Yo no sé qué debas de hacer, no sé qué decirte, pero ayúdanos, Señor. Te pido por esta persona que ha pedido oración nuevamente, Señor. Te vuelvo a pedir, a suplicarte por él para que tú lo levantes, para que tú lo restaures, para que tú lo fortalezcas, Dios mío, para que tú
avives el fuego que hay de tu obra en él, Señor lindo, que no se apague ese fuego, Señor, que no se apague para nada, Dios mío, sino que tú inspires y así nos inspires a nosotros también, Señor, a permanecer hasta el último alito, hasta el último aliento de nuestra vida en esta tierra, en este cuerpo, Señor lindo, que los años que vivamos, los días que vivamos, los meses que vivamos, las semanas que vivamos, las horas que vivamos, los minutos que vivamos, los segundos que vivamos, lo vivamos para ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, te pedimos también por todos los que están viendo esta enseñanza, Señor lindo, que toques sus corazones, que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas. Dios mío, que les abras el entendimiento y que les ciñas sus lomos para que ellos puedan perseverar hasta el fin también, juntamente con nosotros, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, no te olvides de mi casa, Señor. No te olvides de nuestros hijos, de nuestros yernos, de nuestras nueras y de nuestros nietos. Hoy cumplió 2 años mi niño, Señor. Mi primer nieto por parte de mi hijo, Señor. Aleluya, te doy gracias por él, Señor lindo, porque son 2 años hermosos que nos has hecho pasar con él, a mí y a mi esposa, Señor. Y estoy seguro, aleluya, bendito Dios, que en tu misericordia podemos disfrutar de más años. Gracias por él, Señor. Yo lo bendigo, Dios mío, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Dios mío, y me hubiese gustado presentártelo a ti, Señor, pero no soy yo el que lo cría, Padre, sino que soy su papá y su mamá. Guárdalos y alcánzalos a ellos para que ellos, Padre, lo críen en el temor tuyo como ellos fueron criados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por el resto de nuestros nietos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir todos juntos. Vamos a decirlo, lo vamos a decir. Aleluya, bendito Dios. Se lo voy a dar para que lo aprendan a recordárselo. ¿Dónde está? Aleluya, bendito Dios. Está en 2 de Corintios, en el capítulo 13 y el versículo, aleluya, 14. Y dice así, yo lo digo al revés, pero esta vez lo vamos a decir correctamente. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a su iglesia, a su remanente. Dios tenga misericordia de nuestras familias, de nuestras naciones y de esta nación y de Israel. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y te exaltamos. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermana Isabel. Amén. Bendito Dios. Me duele, amor. ¿Quién le duele? La oreja.